Bien, las funciones logarítmicas se denota de esta manera, ¿no? Y, o también se puede colocar f de x igual al logaritmo de base b sobre x. Sí, solo sé, b elevado a la y es igual a x. Recuerden que los logaritmos tienen mucha relación con las potencias, por eso se coloca aquí. En este caso, el dominio del logaritmo es el conjunto de todos los números reales positivos y el rango es el conjunto de todos los números reales. En palabras, el cálculo del logaritmo de un número en una base dada es el exponente al cual se debe elevar la base para obtener el número. Tenemos aquí, ¿no? Calcular el valor de logaritmo de 2 a la octava. Un ejemplo, ¿no? Bien. Tenemos aquí algunos ejemplos de logaritmo, de funciones logarítmicas, como observamos. Luego aquí para recordarnos algunas propiedades, no existe el logaritmo de un número de base negativa, ¿sí? Esto automáticamente nos va a salir error, no existe. No existe el logaritmo de un número negativo, también acá, ¿no? ¿Sí? Esto de aquí también no existe. No existe el logaritmo de 0, de cualquier base 0 tampoco. El logaritmo de 1 es igual a 0, miren, dése cuenta. El logaritmo de base A de A es 1, como observamos aquí. Y el logaritmo en base de una potencia en base es igual a el exponente, como observamos acá, ¿no? Son algunas características, se puede decir, unas propiedades para recordar y poder realizar los ejercicios correctamente. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, las propiedades del logaritmo. Cuando es multiplicación, se la puede convertir en una suma, se reparten, ¿no? Se distribuye tanto la x como la y, o como observamos aquí. Tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Miren, logaritmo de base 4 más logaritmo de base 2 de 8. Y aquí obtenemos los resultados de 2 y 3, es decir, que 2 elevado al cuadrado me da 4, 2 elevado al cubo me da 8, me da 5. Aquí cuando es una división, se lo puede transformar convenientemente a una resta. Así se distribuye como en la parte superior. Tenemos aquí el ejemplo, un logaritmo base 2 de 8 cuartos. ¿Sí? Aquí distribuimos con resta, ¿no? Como observamos, encontramos las potencias y al final nos da 1. Aquí tenemos también otros, ¿no? De exponente. Observamos la potencia. Esta potencia se puede ir aquí al lado, vean, aquí al lado baja, y obtenemos ya este logaritmo. Tenemos aquí el ejemplo, ¿no? Miren el cual va a multiplicar independientemente del logaritmo y hacemos el resto, ¿no? Tenemos aquí también de la raíz, como observamos, bueno, aquí podemos convertir, ¿no? Conversión. Tenemos aquí ya el ejemplo, como observamos. Ejemplos de funciones logarítmicas, ahí tenemos, ¿sí? Como observamos, tenemos algunas funciones, ejemplos. Hay dos bases que se utilizan mucho al trabajar con logaritmos, la base 10 y la base E, ¿sí? De Euler, ¿no? Cuando nos referimos a la base 10, solo escribimos logaritmo de x, ¿sí? Es decir, que cuando no veamos una base, o sea, no es que no exista, sino que automáticamente se sobreentiende que está el 10 aquí, ¿no? Y en este caso la base E, llamada base natural, escribimos logaritmo natural de x. Es decir, el logaritmo natural de x significa esto de acá, no lo mismo, ¿no? Logaritmo con base E, ¿sí? Entonces ahí ya depende del problema que tengamos enfrente. Si queremos hallar logaritmo de 100, solo tenemos que marcar la tecla logaritmo y después la de 100, ¿no? Obviamente así, recuerden que en este caso estamos hablando de bases 10. Y así sucesivamente con los demás ejemplos, ¿no? En la calculadora. Aquí tenemos, ¿no? Miren, aquí se sobreentiende que todos estos logaritmos tienen base 10. Ahí está, ¿no? Pero no se lo coloca, se sobreentiende. Bien, aquí tenemos, ¿no? Miren, 10 al cubo es igual a 1000, como tenemos acá, ¿no? Una conversión. Y así hacemos con todos los ejemplos que se encuentran en la parte inferior. Bien, continuamos. Observación. Tenemos aquí que de lo anterior se desprende que un logaritmo es un exponente. ¿Sí? Como les digo, un logaritmo guarda mucha relación con los exponentes. Como decíamos aquí, ¿no? Miren, aquí está la conversión. Este es un logaritmo que se lo puede transformar en exponentes, ¿no? En potencias. ¿Sí? Aquí tenemos, como observen aquí, tenemos y igual al logaritmo de base 2 de x, y esto se lo puede transformar en su equivalente potencia, ¿no? 2 elevado a la y igual a x, con esta conversión. Y también de la potencia al logaritmo podemos transformarlo, dependiendo del ejercicio o problema que estemos realizando, ¿no? Aquí tenemos cómo vamos a construir,
¿sí? Este logaritmo de base 2 de x, construir una tabla de valores. Como sabemos que el dominio son los reales positivos, podemos elegir cualquier valor positivo, ¿sí? Como la base es 2, debemos seleccionar potencias de 2 para sustituir. Ya esto ya es en la tabla de valores, ¿no? Aquí tenemos, miren, lo podemos hacer de esta manera, en donde aquí nosotros colocamos el 1/4, ¿sí? El 1/4 lo colocamos allí en la X y obtenemos el valor de este caso de Y. Obtenemos el valor de Y. Bueno, y así hacemos con el resto para encontrar los valores correspondientes, ¿ya? Aquí es para realizar este valor, encontrar el -2, nosotros en la calculadora, ¿sí? En la calculadora tenemos que tipear exactamente logaritmo de 1/4, ¿sí? Que es este, ¿no? Que está aquí, sobre el logaritmo de 2, ¿sí? Y tipeamos en la calculadora y nos va a dar -2. Y así hacemos con el resto de números que tengamos enfrente, ¿no? Que tengamos allí en las X. Se lo puede hacer de esa manera, o si no, cuando tengamos este tipo de logaritmos, hacemos la conversión, ¿no? Miren, hacemos la conversión, ¿ya? Recuerden que este g de x también puede ser y, entonces hacemos la conversión. La base del logaritmo 2 es también la base acá en la potencia, y el exponente de esta base vendría a ser aquí y, ¿ya? Igual a x, es lo que está aquí. Y en cambio, de esta manera, nosotros vamos a darles valores a las y, ¿sí? Le vamos a dar valores a las y para poder encontrar la x, o sea, lo contrario, ¿no? 2, ¿no es cierto? Aquí le damos la y, 2 elevado a la -1 me da 1/2, 2 elevado a la 0 me da 1, 2 elevado a 1 me da 2, y así sucesivamente. Ya depende de cómo nosotros mentalizamos el ejercicio. Aquí la gráfica del ejercicio anterior, miren, nos dio una gráfica creciente, ¿sí? Creciente, porque igual el 2 es mayor a 1. Observamos aquí, miren, en este caso, el dominio van a ser del 0 al más infinito, cosa distinta, ¿no? En lo contrario a las exponenciales. Y el rango, ahí, ¿no? El rango sí van a ser todos los reales, es lo contrario, ¿no? Lo inverso de las funciones exponenciales en cuanto a rango y recorrido y a dominio. Tenemos aquí, miren, cuando es mayor a 1, la base, tenemos una creciente. Cuando la base es menor a 1, ¿sí? Mayor a 0, o sea, en ese intervalo, nos va a dar una gráfica decreciente. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Tenemos también aquí el desplazamiento, también puede, como observamos aquí, miren, tenemos la principal, que en este caso es la roja, ¿ya? Y acá observamos que es el más 4. Ojo, aquí este x más 4 están dentro de un paréntesis, entonces como está positivo nos vamos hacia acá, lo contrario, ¿no? Lo contrario, 4 espacios, ¿sí? Aquí tenemos el azul, miren, 6, -6, como es -6, nos vamos a lo contrario, positivo, 6 espacios en la gráfica. Bien. Tenemos la pierna vertical, tenemos aquí logaritmo de 2 de x, la principal, y vean la diferencia entre la sección y la anterior. El 4 se encuentra fuera independientemente del logaritmo, y allí sí, ¿no? Cuando se encuentra independientemente nos vamos 4 espacios hacia arriba, y acá tenemos -6, también se encuentra independiente, -6 espacios hacia abajo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Cuando están dentro y fuera del paréntesis. Tenemos aquí, ¿no? Cuando es creciente y decreciente, ya vimos, ¿sí? Cuando es mayor a 1 y menor a 1. Y aquí tenemos la comparación de una función exponencial y una logarítmica. Vemos aquí la exponencial, ¿sí? Tenemos en rojo. Y si nosotros esta función exponencial la transformamos en logaritmo, nos va a dar esta de acá. Y si la graficamos, nos va a dar esta, ¿no? Nos va a dar inversamente las dos, ¿no? Son dos funciones inversas. Y vemos esta asíntota que está aquí, que corta por el 0, diagonalmente. Si nosotros en esta nos graficamos esto y doblamos la hoja exactamente aquí en esta asíntota, estas gráficas, tanto la roja como la verde, se van a tocar, ¿no? Todos los puntos se van a tocar. Bien, ya tenemos aquí un ejemplo, el ejemplo que ya vimos anteriormente.
del logaritmo de 2 a la x, de cómo lo hicimos, ¿no? Las propiedades, el dominio del 0 al más infinito, ¿sí? Porque va de aquí, ¿no? Para acá todo. El rango son todos los reales. La asíntota en x es igual a 0, ya en este caso aquí, la asíntota sería vertical, lo contrario, y es creciente. Aquí por último tenemos una función ya que tiene más elementos, logaritmo de base 3, el 3 no es mayor que 1. Primero la asíntota, ¿no? ¿Cómo encontramos la asíntota? Toda esta expresión la vamos a colocar mayor a 0, una ecuación, al final nos da x mayor a 2, ¿sí? Ahí trazamos, ¿no? La asíntota vertical en el 2, quiere decir que de aquí hacia la derecha es que nos va a dar la gráfica. El intercepto en y, que le damos valor de 0 a la x, como observamos, ¿ya? Y aquí encontramos, ¿no? Miren, por ejemplo, en este caso nos da la expresión logaritmo de menos 4 sobre el logaritmo de 3, ¿no? ¿Sí? Recuerden que aquí en el numerador va esto, ¿no? Logaritmo menos 4 y en el denominador logaritmo de 3. Y como todos sabemos en las propiedades anteriormente vistas, un logaritmo negativo no existe, o sea, nos va a dar error. ¿Por qué? Porque observamos la gráfica que se encuentra acá, esta gráfica, ¿no es cierto? Jamás va a tocar acá en la y, no va a tener intercepto. Justamente por eso aquí dice no tiene, nos sale error. El intercepto en x, aquí, ¿no es cierto? Esta base, que es 3, la vamos a colocar acá, ¿no? Lo vamos a transformar en este logaritmo en potencia, ¿no? Entonces el 3 está elevado a la 0, que está aquí. Y bueno, despejamos, 3 elevado a la 0, 1. Hacemos la ecuación y al final nos da x igual a menos 2,5. Justamente aquí quiere decir que aquí en el 2,5 es donde va a cortar en x, ¿no? Colocamos aquí, bueno, hacemos tales valores para poder obtener más puntos, observando que solamente podemos tener en el dominio, ¿no? Números mayores al 2, porque aquí está la asíntota, y por eso colocamos 3, 4 y 5, ¿no? Pueden ser más, lo que sea. Al momento aquí hemos hecho la operación del primero, del 3, ¿no es cierto? Hemos reemplazado aquí, y para obtener este valor 0,63 hacemos el procedimiento anterior, ¿no? Logaritmo de 2 sobre logaritmo de 3, obtenemos 0,63. Asimismo con las otras coordenadas. Las propiedades a mayor a 1, ¿sí? A mayor a 1, es decir, nos va a dar esta cosa creciente, ¿no? El dominio, o sea, las x va de aquí, ¿no? De aquí hacia acá, o sea, del 2 abierto hasta el más infinito, el rango son todos los reales, ¿sí? Son todos, que esta gráfica crece, ¿no? Hasta el más infinito y también se va hasta el menos infinito. La asíntota en x es en el 2, justamente aquí, miren, vertical, y ahí obtenemos la gráfica de esta función logarítmica.